Una madre con sus 2 hijos quedó atrapada en las montañas durante una tormenta de nieve. El frío los estaba matando lentamente, y la esperanza casi había desaparecido, hasta que en la oscuridad apareció un perro extraño. Él los llevó a una enorme mansión vacía, y lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Suscríbanse y cuenten desde dónde nos están viendo. El viento aullaba con una furia indescriptible, golpeando las rocas como si 1000 voces suplicaran misericordia en medio de la noche. La montaña estaba sumida en una oscuridad impenetrable, apenas interrumpida por los remolinos blancos que el vendaval arrastraba sin descanso. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era una presencia viva, intimidante, que parecía decidida a borrar cualquier rastro de vida en aquellas alturas. En la boca de una pequeña cueva, casi invisible bajo la nevada interminable, Megan Reed abrazaba con todas sus fuerzas a sus 2 hijos, intentando protegerlos del frío que se infiltraba por cada grieta del refugio improvisado. Lucy, de 8 años, temblaba sin control, y su hermano Ethan, de 6, tenía las manos tan entumecidas que apenas podía mover los dedos. El interior de la cueva era un espacio estrecho, húmedo, y aunque las rocas bloqueaban parcialmente el viento, el aire que los rodeaba era tan cortante que parecía atravesar la piel. Megan presionaba a los niños contra su pecho, intentando transmitirles el poco calor corporal que aún conservaba. Sus propios labios estaban morados, y cada respiración le costaba más trabajo, como si sus pulmones se resistieran a absorber un aire tan helado. Sin embargo, su mayor miedo no era por sí misma. Era por ellos, por las 2 pequeñas vidas que dependían de ella, y que en ese instante parecían desvanecerse lentamente en el silencio glacial de la montaña. Mientras los sostenía, el recuerdo de los últimos 3 días se repetía en su mente con una claridad dolorosa. La decisión de abandonar su hogar no había sido impulsiva. Era el resultado de años de soportar a un marido que había convertido la vida familiar en un campo de batalla emocional. El divorcio le otorgó libertad legal, pero también la dejó sin una casa, sin dinero suficiente y sin nadie que pudiera ofrecerle un lugar seguro donde quedarse. Cuando encontró una oportunidad de trabajo en un pequeño pueblo al otro lado del paso montañoso, sintió que finalmente el destino le ofrecía una salida, un punto de partida. Así, con unas cuantas maletas y la determinación desesperada de proteger a sus hijos, se subió a su viejo sedán y emprendió un viaje que debía haber sido sencillo. Pero el clima no cumplió sus promesas. La tormenta que los pronósticos describían como ligera se transformó en un monstruo gélido que devoraba la carretera minuto a minuto. Las señales de tránsito desaparecieron bajo la nieve, y las líneas amarillas del pavimento se borraron en cuestión de segundos. Megan comprendió demasiado tarde que estaban atrapados. El coche se deslizó cuando una ráfaga particularmente fuerte lo empujó hacia el borde del camino, y antes de que pudiera reaccionar, las ruedas perdieron tracción. El vehículo se tambaleó, cayó por un pequeño desnivel y quedó inmovilizado al fondo, cubierto rápidamente por nieve. El motor se apagó y el silencio que siguió solo fue interrumpido por el rugido distante del viento. Intentó llamar a emergencias. Su teléfono no tenía señal. Golpeó el volante, lloró sin lágrimas, porque ya se estaban congelando, pero finalmente comprendió que no quedaba más opción que abandonar el coche. Caminó con los niños en brazos, buscando cualquier grieta en las rocas que pudiera servirles de refugio. La cueva fue un milagro entre la oscuridad, pero un milagro insuficiente. La temperatura caía sin piedad, y Megan sabía que cada minuto que pasaban allí aumentaba el riesgo de que sus hijos se quedaran dormidos para no despertar nunca más. Lucy respiró con dificultad, apoyándose contra el pecho de su madre. Ethan apenas mantenía los ojos abiertos. Megan sintió una punzada de terror atravesarle el corazón. No podía permitir que se durmieran. Les habló con voz suave, casi quebrada, contándoles historias improvisadas, recordándoles los juegos que solían inventar, intentando convencerlos de que resistieran un poco más. Pero el viento gritaba afuera como si quisiera devorar las últimas esperanzas que sobrevivían en el interior de la cueva. Su mente volvió al día en que decidió marcharse. Recordó cómo había empacado las cosas mientras sus manos temblaban. No de frío, sino de miedo.
Recordó la mirada confusa de Ethan cuando le dijo que debían irse, y la forma en que Lucy trató de sonreír, sin entender completamente por qué su madre lloraba mientras guardaba sus juguetes favoritos. Recordó cómo había cerrado la puerta de su casa por última vez, sabiendo que ese lugar, que debía haber sido un refugio, se había convertido en una prisión. Y ahora, en esta noche interminable, se preguntaba si no había condenado a sus hijos a algo peor. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se congelaban rápidamente en sus mejillas, formando líneas rígidas que ardían de frío. Megan apretó los dientes y respiró hondo, intentando mantener la calma. Pero la realidad era brutal. Estaban atrapados, sin posibilidad de que nadie los encontrara a tiempo. En su desesperación, dejó escapar un susurro, una oración que no sabía si alguien escucharía. Era una súplica sincera, rota, dirigida a cualquier fuerza que pudiera estar ahí, que no dejara morir a sus hijos. La tormenta continuaba sin tregua. La oscuridad se hacía más espesa. Megan sintió que sus piernas comenzaban a entumecerse, que su espalda ya no respondía con claridad. Apoyó la cabeza contra la roca helada y cerró los ojos por un instante, solo un instante, suficiente para que imágenes de su vida pasaran como sombras rápidas. Los cumpleaños de los niños, las risas, los paseos al parque, los abrazos que parecían borrar todos los problemas. También aparecieron los momentos oscuros, los gritos, las amenazas, las noches de silencio tenso en casa. Pero incluso en medio de esos recuerdos hostiles, lo que más dolía era pensar que quizás nunca volvería a ver a sus hijos crecer, que no estaría allí para protegerlos del mundo. Una ráfaga de viento más fuerte hizo vibrar la entrada de la cueva. Lucy se sobresaltó y sollozó débilmente. Megan acarició su cabello, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque ni ella misma creía en ellas. Ethan apoyó su pequeña mano fría sobre la de su madre, buscando consuelo. Ese gesto simple, inocente, renovó en Megan un impulso poderoso de seguir luchando, aunque no supiera cómo. Se inclinó hacia ellos y les dio un beso en la frente, respirando el olor familiar de sus hijos, ese olor que siempre le había recordado que valía la pena enfrentarlo todo por ellos. Pero el tiempo seguía corriendo. La temperatura descendía. La respiración de los niños se volvía cada vez más tenue. El silencio dentro de la cueva era inquietante, roto solo por el aullido distante de la tormenta, que parecía reírse de su miseria. Megan sintió que la desesperación la envolvía como un segundo manto, más frío que la nieve misma. Su voz tembló cuando volvió a hablarles, intentando mantenerlos despiertos. Les contó cómo sería su nueva casa, cómo decorarían las habitaciones, cómo celebrarían la primera noche en el pueblo nuevo con chocolate caliente y cuentos. Pero sus palabras parecían perderse en el aire, incapaces de calentar sus corazones helados. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a rendirse. Aunque el cuerpo le fallaba, aunque la mente comenzaba a nublarse, aunque sus dedos ya no respondían bien, se aferró a la idea de que un milagro podía ocurrir. Había oído historias de personas encontradas en circunstancias peores que habían sobrevivido. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no podían ser rescatados en el último segundo? Pero la realidad era cruel. Nadie sabía dónde estaban. Nadie los estaba buscando en ese momento. Eran 3 almas atrapadas en un rincón remoto de la montaña, envueltas en una tormenta que parecía dispuesta a no ceder hasta haberlos reclamado. Megan se inclinó hacia los niños una vez más, abrazándolos fuerte, cerrando los ojos y repitiendo en silencio: «Por favor, por favor, por favor». Era lo único que podía hacer: pedir, rogar, imaginar que algo, alguien, una fuerza benigna, escucharía su súplica. Entonces, justo cuando sintió que la oscuridad comenzaba a envolverla por dentro, cuando sus pensamientos empezaban a difuminarse, cuando el silencio se volvía demasiado profundo, algo cambió en el aire. No fue un sonido fuerte ni un movimiento brusco. Fue más bien una vibración ligera, un parpadeo de claridad en medio de la noche interminable. Una luz dorada asomó en la entrada de la cueva, apenas perceptible al principio, pero lo suficientemente real para que Megan abriera los ojos. Pensó que era una alucinación provocada por el frío extremo, pero la luz persistió. Temblorosa,
Levantó la cabeza y vio una silueta que se recortaba contra la nieve. Una silueta cuadrúpeda, un animal, un perro, un resplandor cálido alrededor de su figura, como si su pelaje atrapara la poca luz que quedaba en el mundo. Megan parpadeó, incrédula, y la figura se movió. Un perro grande, de pelaje dorado, avanzó hacia ellos con pasos firmes, como si supiera exactamente a quién estaba buscando. Sus ojos brillaban con una inteligencia profunda, casi humana, y su respiración formaba pequeñas nubes en el aire helado. Se detuvo frente a Megan y los niños, inclinó la cabeza y emitió un ladrido suave, como si intentara hablarles. En medio de la noche, Megan sintió por primera vez que quizá la oscuridad no los devoraría por completo, porque de alguna manera inexplicable, aquel animal parecía haber llegado justo en el momento en que la esperanza había desaparecido. Y fue entonces cuando entendió que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. La luz dorada que había irrumpido en la cueva no se desvaneció como una ilusión. Permaneció firme, cálida, como una presencia que desafiaba la frialdad absoluta de la noche. Megan tuvo que pestañear varias veces para convencer a su mente congelada de que aquello realmente estaba ocurriendo. El perro avanzó despacio, dejando huellas profundas en la nieve que cubría la entrada de la cueva. Cada paso parecía seguro, decidido, como si conociera la montaña mejor que cualquier ser humano. Cuando llegó hasta ellos, inclinó la cabeza con una mezcla de curiosidad y preocupación, olfateando el aire casi como si evaluara su estado. El animal era grande, de pelaje dorado tan brillante que incluso la escasa luz de la tormenta parecía reflejarse en él. Sus ojos, de un color ámbar profundo, tenían una expresión inteligente, alerta y al mismo tiempo compasiva. No era un perro vagabundo ni uno abandonado. Había algo en su postura, en su forma de moverse, que transmitía seguridad, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Lucy, pese al frío que la mantenía casi sin fuerzas, levantó ligeramente la cabeza para verlo mejor. Ethan abrió los ojos un poco más, asombrado, y en ese instante, Megan sintió algo que había olvidado hacía horas: esperanza. El perro emitió un ladrido suave, un sonido corto, casi un llamado. Luego se volvió hacia la entrada de la cueva, avanzó 2 pasos y miró hacia atrás, esperando. Megan entendió el mensaje de inmediato. No necesitaba palabras. El animal quería que lo siguieran. Quería sacarlos de allí. En circunstancias normales habría dudado. Era de noche, estaban en plena montaña, la tormenta no había amainado, y seguir a un perro desconocido habría parecido una decisión peligrosa. Pero no había nada normal en su situación, ni en la presencia de aquel ser dorado que había aparecido justo cuando todo parecía perdido. Reuniendo fuerzas que no sabía que aún tenía, Megan se incorporó lentamente. Sus piernas temblaban, el entumecimiento le dificultaba moverlas, pero el instinto maternal le dio el impulso que necesitaba. Sacudió a Lucy y Ethan con suavidad para mantenerlos despiertos, murmurando sus nombres, recordándoles que debían seguir adelante. El perro esperó pacientemente, observando cada movimiento, como si entendiera perfectamente la fragilidad del momento. Cuando Megan sostuvo a los niños y dio el primer paso, el animal volvió a caminar hacia la tormenta, guiándolos. El aire fuera de la cueva era brutal. El viento golpeó el rostro de Megan con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos por un segundo. La nieve les llegaba hasta las rodillas, y cada paso era un esfuerzo monumental. El perro avanzaba delante de ellos, hundiendo sus patas con determinación y dejando un rastro visible que les permitía caminar sin caer en la confusión del terreno. De vez en cuando, se detenía, giraba la cabeza y los observaba, asegurándose de que no se quedaran atrás. La oscuridad de la noche parecía absoluta, pero el animal se movía como si conociera cada rincón de la montaña. Lucy respiraba con dificultad, apoyada contra el costado de su madre, mientras Ethan sollozaba en silencio, asustado y agotado. Megan les hablaba sin dejar de caminar, asegurándoles que ya faltaba poco, que aquel perro había venido a ayudarlos, que solo debían mantenerse despiertos. Sus palabras eran casi tan frágiles como sus fuerzas, pero los niños las escuchaban, aferrándose a la voz de su madre como única ancla en medio de la tormenta. El camino se hizo eterno.
El viento cambiaba de dirección constantemente, levantando columnas de nieve que les golpeaban el rostro como agujas diminutas. Megan sintió varias veces que sus piernas flaqueaban, incapaces de cargar el peso de sus hijos. Pero cada vez que parecía perder el equilibrio, veía al perro detenerse, mirarla fija y profundamente, como si le transmitiera un mensaje silencioso. Sigue, puedes hacerlo. Aquella mirada, por increíble que pareciera, tenía un efecto casi milagroso. Tras un tiempo que Megan no sabía si habían sido minutos o una hora completa, algo cambió en el paisaje. Entre las ráfagas de nieve, unas luces tenues empezaron a aparecer a lo lejos. Al principio creyó que era otra ilusión provocada por el cansancio extremo, pero las luces se hicieron más claras, más definidas, hasta que finalmente pudo distinguir la silueta de una construcción enorme que emergía entre los árboles cubiertos de hielo. Era una casa, no una cabaña pequeña de montaña, sino una mansión imponente, con ventanas altas desde las cuales escapaba un resplandor cálido que contrastaba por completo con la furia del exterior. El perro avanzó más rápido, moviendo la cola con una energía renovada, como si supiera que ya estaban cerca del destino. Megan sintió como su corazón latía con fuerza en el pecho. Un alivio tan poderoso que por un momento le devolvió el calor que había perdido. La mansión era gigantesca, de piedra gris, con columnas robustas y un portón de madera tallada, que a pesar de su tamaño no parecía intimidante, sino acogedor. Las luces en las ventanas brillaban como estrellas que los llamaban hacia adentro. Al llegar al porche, Megan dudó un instante. Estaba entrando en propiedad privada, sin permiso, y en circunstancias normales nunca habría cruzado el umbral de una casa ajena. Pero nada de lo que estaba viviendo tenía relación con la normalidad. Sus hijos estaban al borde de la hipotermia, y aquel perro los había conducido hasta la única fuente de vida y refugio que habían visto en toda la montaña. Así que empujó lentamente la puerta, esperando encontrarla cerrada. Pero cedió de inmediato, rechinando apenas, revelando un interior cálido iluminado por luces amarillas y un fuego crepitando en una chimenea cercana. El contraste fue tan abrumador que por un instante Megan creyó que se desmayaría. El calor la envolvió casi con violencia, devolviéndole la sensibilidad a la piel entumecida. Un nudo de emoción se formó en su garganta. Colocó a los niños frente al fuego, retirándoles con manos torpes la ropa mojada, frotando sus brazos, sus mejillas, sus dedos. El perro entró junto a ellos y se acostó en el suelo, cerca de los niños, vigilante como un guardián silencioso. Los minutos siguientes fueron de una intensidad indescriptible. Megan observó cómo la piel de sus hijos recuperaba poco a poco algo de color, cómo sus respiraciones, aún débiles, se volvían más constantes. El fuego iluminaba sus rostros pequeños, dando la ilusión de que todo lo ocurrido era solo una pesadilla que comenzaba a disiparse. El perro permanecía inmóvil a su lado, respirando tranquilo, como si estuviera seguro de que había cumplido su misión. Pero la mansión no estaba vacía. Un sonido lejano resonó desde el interior de la casa. Unos pasos pesados, lentos, avanzaban por el piso superior, descendiendo gradualmente por las escaleras. Megan se tensó de inmediato. Su corazón comenzó a latir con rapidez. No sabía a quién pertenecía esa casa, ni cómo reaccionaría su dueño al encontrar a 3 desconocidos en el vestíbulo. Los pasos se acercaban. El perro se incorporó lentamente, pero no mostró signos de agresión. Más bien parecía expectante, atento. Y entonces apareció. Un hombre de unos 60 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, con el semblante endurecido por el tiempo y los ojos marcados por la tristeza y el cansancio. Se detuvo al pie de la escalera, sorprendido por la escena frente a él. La mujer temblando, los 2 niños medio dormidos junto al fuego y el perro dorado sentado vigilante. Durante un instante que pareció eterno, nadie habló. El silencio se rompió cuando el hombre bajó los últimos escalones con cautela, sin mostrar hostilidad. Al ver el estado de los niños, su expresión cambió, suavizándose de inmediato. Megan se levantó lentamente, sin perderlo de vista. Tenía miedo, pero también sabía que no podía enfrentarse a nadie en ese estado. El hombre respiró hondo, miró al perro, luego a ella, y finalmente dijo con voz grave pero comprensiva: «No se preocupen, están a salvo aquí».
Y en ese preciso instante, Megan sintió que la tormenta, aunque aún rugía afuera, comenzaba a perder el poder de destruirlos. El silencio que siguió a las palabras del hombre fue tan profundo que pareció envolver la estancia con una calma inesperada. La tormenta continuaba rugiendo fuera de la mansión, pero dentro el calor del fuego y la presencia tranquila del desconocido contrastaban con la ferocidad del exterior. Megan observó al hombre con cautela, sin saber aún si debía confiar en él, pero la mirada compasiva que dirigió hacia sus hijos debilitó un poco las barreras que el miedo había erigido dentro de ella. Lucy y Ethan, todavía recuperándose del frío, parecían más conscientes ahora, respirando con más regularidad y aferrándose al calor de la chimenea como a una salvación tangible. El perro dorado permanecía cerca de ellos, como si quisiera asegurarse de que nada interrumpiera ese momento de recuperación. El hombre dio unos pasos hacia el vestíbulo, sin movimientos bruscos, como si temiera asustarlos. Tenía la postura cansada de alguien acostumbrado a cargar con demasiado peso, y su rostro, aunque marcado por arrugas, mantenía una dignidad discreta. Megan se irguió un poco más, tratando de parecer fuerte pese al agotamiento que amenazaba con derrumbarla. El desconocido levantó las manos en un gesto pacífico y habló con voz baja. «Me llamo Thomas Blake», dijo. «Soy el encargado de esta propiedad. No deben preocuparse, no pienso echarlos. Sus hijos necesitaban ayuda y llegaron al lugar correcto». Las palabras de Thomas eran sinceras, y el tono con el que las pronunció tenía un peso que solo poseen las personas que han visto demasiados inviernos y han aprendido con el tiempo a reconocer el sufrimiento ajeno. Megan sintió un ligero alivio, aunque el instinto de proteger a sus hijos le impidió bajar la guardia por completo. Mientras Thomas se acercaba, sus ojos se posaron en el perro dorado que vigilaba junto a los niños. Una sombra de desconcierto atravesó su rostro, como si la imagen de aquel animal no encajara en la realidad que él conocía. «Veo que Ranger los trajo», murmuró, más para sí mismo que para Megan. Ella parpadeó, sorprendida de que el perro tuviera un nombre tan significativo, pero antes de poder responder, Thomas añadió en un tono extraño, casi nostálgico. «Es curioso, hace años que no debería estar aquí». El hombre no explicó de inmediato sus palabras, y Megan no quiso interrogarlo todavía. En su lugar, se concentró en ayudar a sus hijos a cambiarse la ropa húmeda y envolverse en las mantas gruesas que Thomas había traído del piso superior. El contacto del tejido seco con sus cuerpos helados provocó un suspiro colectivo de alivio. Mientras Megan trabajaba, Thomas encendió unas cuantas lámparas adicionales que llenaron la estancia con un brillo cálido, revelando con más claridad la inmensidad de aquel lugar. La mansión era antigua, majestuosa, construida con piedra sólida que transmitía una sensación de permanencia. El vestíbulo tenía techos altos, adornados con vigas de madera oscura, y las paredes estaban cubiertas por cuadros que mostraban paisajes de las montañas en distintas estaciones. Las alfombras gruesas suavizaban el suelo frío, y la escalera principal en el centro del hall ascendía en una curva elegante hacia un segundo piso envuelto en penumbra. El ambiente tenía algo espectral, como si la casa hubiera estado esperando durante mucho tiempo a que alguien rompiera el silencio que la habitaba. Ranger, el perro, se levantó de pronto y se acercó a Thomas, olfateando su mano como si buscara reconocimiento. Thomas lo observó con una mezcla de confusión y emoción contenida, pero no lo tocó. En cambio, respiró hondo, como si estuviera enfrentándose a un recuerdo doloroso. «No sé cómo lo hicieron», dijo, «pero llegaron en la peor noche posible. En esta zona, cuando una tormenta así se desata, puede durar días. Tuvieron suerte de encontrar la cueva, y más suerte de que él los encontrara a ustedes». Thomas señaló a Ranger, y Megan asintió en silencio. No sabía cómo explicar el sentimiento extraño que aquel animal le provocaba. Una mezcla de gratitud profunda y una sensación de misterio que no lograba descifrar. No era un perro común, no en la forma en que los había mirado, ni en la manera en que los había guiado a través del caos helado de la montaña. Cuando los niños estuvieron más recuperados y Megan pudo finalmente relajarse un poco, Thomas los invitó a sentarse en la sala contigua. Allí, la chimenea más grande de la casa proyectaba una luz danzante sobre muebles antiguos cubiertos de polvo. Había indicios de que alguien vivía allí, pero también señales de abandono.
como si el hombre que residía en aquella mansión estuviera cuidando solo lo necesario para subsistir sin preocuparse por el resto. Megan tomó asiento con los niños y Thomas se colocó frente al fuego, apoyando los brazos en el respaldo de un sillón de cuero desgastado. La expresión de su rostro había cambiado. Ya no parecía solo un cuidador solitario. Había algo más, una historia que llevaba demasiado tiempo sin compartir. Este lugar, comenzó, pertenece a un hombre llamado Jonathan Hale. Fue un filántropo muy conocido en su época, un hombre generoso, inteligente y lleno de vida. Esta casa era su refugio, su santuario. Pero hace 5 años, desapareció sin dejar rastro. Megan escuchaba con atención mientras el fuego crepitaba suavemente entre sus palabras. Lucy y Ethan, aunque cansados, también mantenían los ojos abiertos, atraídos por el tono profundo del hombre. La desaparición de Jonathan fue una tragedia, continuó Thomas mirando las llamas como si en ellas pudiera ver imágenes del pasado. La policía buscó durante semanas, meses. Nadie encontró nada. Algunos decían que había huido, otros que había sido asesinado. Pero nunca se descubrió la verdad. Desde entonces, esta casa quedó vacía. Yo me quedé para mantenerla, porque Jonathan era más que un patrón. Era mi amigo. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Megan sintió un latido de empatía hacia aquel hombre que, de alguna manera, también había perdido su vida tal como la conocía. Pero había algo más que llamaba su atención. En la sala, entre los cuadros de paisajes, había 2 retratos grandes, cada uno iluminado por una lámpara tenue. Uno mostraba a un hombre de unos 50 años, de expresión serena y mirada firme. El segundo retrato era casi idéntico, pero en él aparecía un perro dorado junto al hombre. Ranger. Megan se levantó lentamente, acercándose al retrato con el corazón latiendo con fuerza. El perro en la pintura era el mismo que había entrado a la cueva, el que caminaba ahora junto a sus hijos. No cabía duda. Se giró hacia Thomas con el ceño fruncido. ¿Es él?, preguntó señalando la pintura. Thomas la observó y asintió con gravedad, aunque la duda en sus ojos era evidente. Es él, o al menos debería serlo. Pero Jonathan nunca tuvo perros, ni uno solo. No que yo supiera, respondió con un tono que mezclaba incredulidad y un miedo sutil. Y sin embargo, ese animal está aquí. Y ustedes están vivos gracias a él. Ranger se acercó a Megan y rozó su mano con el hocico, como si quisiera tranquilizarla. El gesto era tan cálido, tan humano, que la piel se le erizó. Thomas lo observaba con una expresión indescriptible, algo entre nostalgia profunda y desconcierto. Hay muchas cosas en esta casa que nunca entenderé, dijo Thomas en voz baja, mucho más ahora que ustedes han llegado guiados por él. Pero lo cierto es que esta mansión siempre ha guardado secretos, y a veces me pregunto si realmente estoy solo aquí. Megan regresó a su asiento, sintiendo que la tensión de la noche, en vez de disolverse, se transformaba en algo distinto. Ya no era el miedo a la tormenta lo que dominaba el ambiente, sino una sensación de que el lugar estaba vivo, lleno de memorias, silencios y cosas no dichas. La presencia de Ranger, moviéndose por la sala con paso tranquilo, parecía unir esos misterios con algo más profundo, algo que aún no podían comprender. El perro se detuvo frente a la chimenea y se tumbó, vigilándolos como un guardián silencioso. Los niños ya estaban somnolientos, medio recostados en los brazos de su madre, mientras Thomas observaba la escena con un cansancio que iba más allá del físico. La tormenta afuera seguía rugiendo, golpeando las ventanas con furia, pero en el interior de la casa otro tipo de tormenta se estaba gestando. Una de secretos enterrados, de ausencias inexplicables y de una presencia dorada que parecía saber más que cualquiera de ellos. Cuando Megan finalmente se recostó junto a sus hijos, preguntándose qué sería de ellos al amanecer, Ranger levantó la cabeza y la miró fijamente. No era un simple animal. No lo había sido desde el momento en que apareció en la cueva. Y mientras cerraba los ojos, Megan sintió, con una certeza que no sabía explicar, que aquel perro no había llegado por casualidad. Había sido enviado, y el verdadero misterio recién comenzaba. La noche avanzó lentamente dentro de la mansión, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso
entre aquellas paredes que albergaban historias silenciosas. Megan apenas logró dormir. Aunque el fuego mantenía la habitación cálida y los niños descansaban profundamente, su mente continuaba atrapada en los acontecimientos del día, reviviendo cada instante como si aún sintiera el hielo en la piel y el viento golpeándole el rostro. No podía olvidar que solo unas horas antes habían estado a punto de morir, y ahora estaban allí, en una casa enorme, desconocida, junto a un hombre que les había ofrecido refugio y un perro misterioso que parecía haber surgido de la tormenta para salvarles la vida. Era mucho que asimilar en una sola noche, demasiado incluso para alguien que llevaba meses viviendo bajo tensión constante. La mansión tenía un silencio particular, no vacío, sino cargado. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento golpeando las ventanas, parecía tener un eco profundo, como si la casa respondiera o recordara algo. Megan se levantó con cuidado para no despertar a los niños y salió al pasillo en busca de un poco de claridad mental. Camino a oscuras, iluminada solo por la luz tenue que escapaba desde la chimenea del salón principal. El ambiente olía a madera antigua, a polvo acumulado, pero también a algo familiar y cálido. La sensación de un lugar que guarda memorias vivas. Mientras caminaba, Ranger la siguió en silencio, moviéndose a su lado con una tranquilidad que la reconfortaba. El perro parecía conocer la casa mejor que Thomas mismo, desplazándose con seguridad, como si reconociera cada habitación, cada rincón. Megan se detuvo en el pasillo para observar un cuadro colgado en la pared. Representaba la montaña en primavera, con sus laderas verdes y su río serpenteante. La imagen le hizo pensar en lo distinta que era esa misma montaña en ese instante. Oscura, cruel, desfigurada por la tormenta. No tardó en escuchar pasos detrás de ella. Thomas apareció en el borde del pasillo, sosteniendo una taza humeante. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una calma resignada que solo poseen las personas que han vivido demasiado. Se acercó despacio y le extendió la taza. «Pensé que no podrías dormir», dijo, sin necesidad de preguntarle nada más. «Suelen pasar estas cosas la primera noche aquí. La casa tiene su manera de hablar». Megan aceptó la taza, agradecida por el calor que le quemaba ligeramente los dedos entumecidos. Dio un sorbo y sintió la bebida cálida deslizarse por su garganta, devolviéndole parte de la vida que la noche le había arrancado. Thomas se recostó contra la pared y miró al perro, que había tomado posición junto a ella. «Nunca te conté cómo llegué aquí», comenzó con voz baja, como si hablara tanto para sí mismo como para ella. «Y supongo que, después de lo que han vivido hoy, mereces saber lo que esta casa realmente es». Megan asintió, sintiéndose preparada para escuchar cualquier explicación. Había vivido tanto en tan poco tiempo que su capacidad de sorpresa parecía haber llegado a un límite indefinible. Thomas desvió la mirada hacia el cuadro de la montaña antes de continuar. «Antes de convertirme en el cuidador de esta mansión, era detective en la ciudad. Jonathan Hale y yo fuimos amigos durante muchos años. Nos conocimos cuando él donaba voluntariamente grandes sumas de dinero para apoyar programas comunitarios, y yo era uno de los oficiales que trabajaba en esos distritos. Era un hombre íntegro, alguien que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero que prefería usarlo para ayudar a otros. Una persona como él atrae enemigos, aunque uno no quiera creerlo». Hizo una pausa, respirando hondo, recordando un pasado que aún le dolía profundamente. «Hace 5 años», continuó, «nos metimos en algo grande, demasiado grande para 2 hombres solos, pero creíamos que podíamos con ello. Un financiero llamado Marcus Voss, quizá lo hayas oído nombrar. Rico, influyente, despiadado. Estábamos convencidos de que toda su fortuna provenía de actividades ilegales, fraude, lavado de dinero, tráfico, de muchas cosas. Intentamos descubrir la verdad, reunir evidencia, exponerlo. Pero no contábamos con que él siempre estaba 2 pasos adelante». La expresión de Thomas se endureció. Por primera vez, Megan notó un dolor crudo detrás de sus ojos, una herida que nunca había cerrado. Voss decidió vengarse, no de Jonathan, no al principio, de mí. Perdí a mi esposa, a mis 2 hijos. Toda mi vida se vino abajo en un solo día. No queda mucho más que decir.
La policía no encontró pruebas suficientes y él siguió libre, intocable. Jonathan, en cambio, no pudo soportar lo que me había pasado. Dijo que él tenía la culpa, que había arrastrado a su mejor amigo a algo que no debió haberme pedido. Bajó la cabeza, y en su voz se quebró un tono apenas audible. Y entonces desapareció. El silencio se volvió tan denso que Megan tuvo que respirar profundamente para aliviar la opresión en el pecho. Estaba escuchando una tragedia devastadora, una historia de pérdida que resonaba con su propio dolor reciente, aunque en una escala completamente diferente. Thomas continuó en un susurro triste. Una mañana simplemente no volvió. La policía buscó en todos los rincones. Revisaron su historial, sus cuentas, sus propiedades. Todo estaba en orden. No había señales de lucha ni evidencias de un crimen. Era como si se hubiera desvanecido. Ni siquiera dejaron una nota. Nada. Y yo, después de perderlo todo, me quedé aquí. Ocupé su casa porque no tenía otro lugar al que ir, y porque creía que si él regresaba algún día, necesitaba encontrar su hogar intacto. No podía permitir que este lugar, que fue su refugio, se convirtiera en ruinas. Megan lo contempló mientras procesaba esa historia. Entendió la soledad que emanaba de cada palabra de Thomas, el peso de la culpa que cargaba, la tristeza silenciosa que impregnaba la casa misma. Pero había algo que aún flotaba en el aire, algo sin explicar, algo que se manifestaba en la presencia del perro dorado que los observaba con calma. «Y Ranger», comenzó Megan, con cautela, «¿qué tiene que ver en todo esto?» Thomas levantó la vista hacia el animal y negó con la cabeza, desesperado por encontrar sentido a algo que nunca lo tuvo. «Nada. Al menos no debería tenerlo. Sé que suena absurdo, pero Jonathan nunca tuvo perros. Ni siquiera le gustaban demasiado. Y sin embargo, ahí está. Ese perro apareció aquí hace meses, sin razón aparente. No lo alimenté, no lo cuidé, no lo busqué. Simplemente estaba, como si siempre hubiese sido parte del paisaje, pero nunca me dejó acercarme. Y ahora de pronto, trae aquí a 3 desconocidos en medio de la peor tormenta del año». Ranger levantó la cabeza al escuchar su nombre y se acercó a Thomas con paso firme. El hombre se tensó, como si temiera lo que pudiera ocurrir. Pero el perro simplemente apoyó su hocico en su mano, con una delicadeza inesperada. Thomas lo miró sorprendido, casi con un brillo húmedo en los ojos. «Nunca había hecho esto», susurró, con un hilo de voz. «Nunca se había acercado tanto a mí». Megan sintió que un escalofrío diferente al frío la recorría. Ranger no era un animal cualquiera. Había una inteligencia en su mirada, una intención en sus movimientos. Parecía saber cosas que nadie más sabía. «No es casualidad que estemos aquí», dijo Megan, dándose cuenta de la certeza que vibraba en su voz. «Ese perro vino por nosotros, y creo que quiere mostrarnos algo». Thomas la observó con una mezcla de miedo y esperanza, como si hubiera querido creer en eso durante mucho tiempo, pero no se hubiera atrevido. La casa, silenciosa pero viva, parecía escuchar su conversación, como si las paredes mismas guardaran los secretos que estaban a punto de descubrir. En ese instante, la tormenta afuera golpeó con más fuerza una de las ventanas, haciendo temblar el cristal. Ranger se erguió de inmediato, atento, como respondiendo a una llamada invisible. Miró hacia uno de los pasillos oscuros de la casa, y luego de vuelta a ellos, con un brillo intenso en los ojos. Megan sintió que el tiempo se detenía. Algo estaba a punto de revelarse, y el pasado, que durante 5 años había permanecido enterrado, parecía dispuesto a hablar. Gracias por ver hasta el final. No olviden suscribirse para no perderse la próxima historia. Dejen un like y compartan este video con sus amigos. Y ahora elijan uno de los videos en pantalla. Allí ya los espera una nueva continuación de sus historias favoritas.